Aquí hay unas definiciones de qué es una política pública, ¿no? No sé si me puede ayudar a leerlas. Una política pública es las acciones de gobierno que buscan cómo dar respuestas a los problemas públicos y las demandas de la sociedad. El conjunto de actividades de las instituciones de gobierno actuando directamente o a través de agentes y que van dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas gracias. Aquí distinguir algunas cosas, ¿no? Las políticas públicas están orientadas a resolver problemas públicos para mejorar la calidad de vida, ¿no? Y la otra es que sí están en manos en su mayor parte de gobierno. Sin embargo, esto es diferente decir políticas gubernamentales de políticas públicas. A ver, estudiante del taller de incidencia, quiero saber la diferencia entre política gubernamental y política pública. Y además, maestro. Bueno, hay un punto muy importante que es lo que se platica. No toda, una política gubernamental siempre la entendemos como toda acción de gobierno. Generalmente nos confundimos porque todos los gobiernos, todos los políticos dicen que hacen política pública cuando en realidad es una política gubernamental. La política pública la vamos a ir entendiendo cuando hay una interacción gobierno-sociedad. Esto es muy diferente y por eso partimos siempre desde las agendas, que supongo que se verá más adelante, que tiene que ver, por ejemplo, los puntos donde vamos a ir avanzando, que es el primer elemento del ciclo de las políticas públicas, donde tenemos una problemática en común. Digo, el gobierno no significa que va a hacer siempre lo que uno quiere, pero también uno busca incidir, es decir, que nuestros temas prioritarios, nuestra problemática, logre ingresar a la agenda gubernamental. Y eso es el primer paso para ir construyendo realmente una política pública. Aunque las políticas están en manos de gobierno, y si eso es importante decirlo, están en manos de gobierno, las decisiones son del gobierno, las decisiones no las tomamos los demás, las decisiones las toma el gobierno. Una política pública sí implica cierta interacción de participación ciudadana, publicidad, transparencia, orden, democracia, no iba a decir orden, no, orden legal o marco legal, ¿no? Y democracia. Podríamos decir que las políticas en estados autoritarios no existen. Las políticas públicas están construidas sobre la base de los acuerdos democráticos. Operar e incidir, ¿no? Ese es como uno de los dilemas finales que dejo aquí en la mesa. Operar es cuando uno trabajamos en nuestros proyectos, con nuestros beneficiarios, hacemos muchos temas por un sector y nuestros beneficiarios delimitados. Y a veces lo que estamos haciendo ahí nos ayuda mucho a pensar en cómo se podría cambiar la política pública. Pero a veces necesitamos otros perfiles de gente, más tiempo y más recursos para incidir. Y en ese caso a veces también tenemos organizaciones que dicen, yo por eso, porque me quiero dedicar a la incidencia, la verdad es que yo no opero. Yo me dedico exclusivamente a la incidencia. Y entonces me dedico pues sí a tener informes y a ir al Congreso y a ir a los medios de comunicación. Y yo por eso mejor no tengo programas que van a estar 2-2, ¿no? Algunas veces, les digo, se complementan muy bien, ¿no? Porque el director ejecutivo, un coordinador de incidencia, se lleva la información que tenemos, lo que estamos aprendiendo en el campo al operar y lo lleva como argumento y demás. Pero a veces no, a veces entran en conflicto. Entonces aquí sí yo les diría que este tema de operar, incidir, hacer las dos cosas, es una decisión institucional y que para eso uno la tiene que planear como muy bien, ¿no? Y les digo, porque a veces uno se imagina, no, pues incidir se necesita toda una infraestructura grandísima, ¿no? Alberto y yo conocemos una organización que me gusta mucho ponerles de ejemplo, son 4 personas en Sonora, ¿no? Sonora Ciudadana, no operan nada, no operan absolutamente nada. Son 4 personas en Sonora que han incidido muchísimo en el Estado en políticas de
del propio Congreso, del gobierno, de la transparencia, de la ley. No son muchos, son 4. Uno va a su oficina y es así chiquita la organización, no es, pero son muy efectivos en eso y obviamente solo se dedican a incidir. Incidir también tiene que ver con yo les llamo menú de estrategias. ¿Qué es un menú de estrategias? En términos de lo que nos decía el señor, hay que tener poder para incidir, para cambiar, para influir. ¿Cómo se construye este poder? Pues ahí sí yo les diría, depende, ¿no? Ese poder a veces se construye con datos, ¿no? Con un reportito y con 3 o 4 datos de estos de pues se invirtió tanta lana, se pasó esto y no ha cambiado ni una muerte materna, ¿no? Se ha disminuido. A veces esa es una forma de tener poder. Reportes, investigación, ¿no? Mediciones de las que ya nos había hablado. A veces el poder se construye con comunicación. Yo puedo tener 0 datos, pero tener un mensaje muy potente, ¿no? Los de Juárez, ¿no? De ni uno más, todos por Juárez, todos estos ha sido mucho poder de comunicación, ¿no? Otras veces es mucha gente, ¿no? Construir una base organizativa grande con mucha gente en torno a veces puede ser un número de firmas pesadas que sobre una carta, ¿no? Y a veces tiene que ver con cabildear, o sea, con llegar a la persona influyente en el momento adecuado y convencerlos de algo. Vamos a hacer una distinción. Gestiones son sobre todo para cuestiones particulares, ¿no? Y se puede usar la misma metodología de la incidencia, ¿no? Mapeas a tus actores y escribes cartas y demás, pero al final solucionas muchas veces tu problema particular, tu caso particular, que a veces puede llegar a ser un problema no tan público, sino privado, ¿no? Una necesidad privada, que a veces cuando trabajas en lo público, pues sí puede ser lo público, ¿no? En este caso la organización, por eso yo me sentía un poco incómoda, porque hacían un trabajo buenísimo. Decía, es que pues sí, tal vez que les den el terreno, el municipio puede ayudar mucho, puede contribuir a los servicios que da y demás, pero el punto es que un poco qué fue lo que cambió en esa lógica de la toma de decisiones. Pues sí, que no trascendía, ¿no? Entonces, cuando hacemos muchas veces gestión, estamos buscando un cambio en ese momento. Cuando hacemos incidencia en política pública, lo que queremos hacer es un cambio de alcance general para los que están en este momento y todos los que vienen detrás de nosotros. Es algo así como empezarlo a ver como una especie de legado de cambiar de forma trascendental la toma de decisiones, ¿sí? Y se aplica de maneras distintas, pero que cuando trabajemos con la autoridad y con las políticas públicas, nuevamente nos preguntemos esto: ¿estoy haciendo una gestión o estoy haciendo una incidencia en política pública? ¿Qué es lo que las organizaciones necesitamos entonces? Necesitamos habilidades para mapear la política en torno a todo el ciclo. ¿Por qué? Porque a veces el problema puede estar acá, o a veces acá, o a veces acá, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está aquí ofreciendo Coneval? Coneval nos está ofreciendo que ha hecho evaluación de consistencia, que tiene que ver con este periodo, ¿no? La evaluación de consistencia o de diseño, la evaluación de desempeño. A veces algunas instituciones tienen evaluación de gestión, también se llama, que es esto, ¿no? Acá, ¿no? Que si llegan los recursos a tiempo, que si el personal está capacitado, que si se ha, etcétera. Y nos ofrece también evaluaciones de resultados y o de impacto, que son las de hasta acá. Las de resultados andan como por acá, las de impacto andan como por acá. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Entonces, nosotros conocemos muy bien la problemática en nuestra clínica, en nuestra escuela, pero para conocer la política pública nuevamente a la escala,
tendríamos que ir a instrumentos de política pública, que son estos.